Buen día, muchísimas gracias por acompañarnos en la conferencia GMS 2023. Mi nombre es Paul Fernando Nasimba y soy jefe regional preventa. Les voy a hablar acerca de por qué la ciberseguridad es una estrategia transversal para las organizaciones. Vamos desde algo básico, la realidad de la ciberseguridad actual. El día de hoy, la evolución de infraestructura de las organizaciones ha hecho que la superficie de ataque se amplíe demasiado. De hecho, el Foro Económico Mundial indica que los ataques cibernéticos vienen a ser uno de los principales riesgos para las empresas a nivel mundial. Por otro lado, IBM nos dice que 4.45 millones de dólares es el costo promedio mundial de una vulneración de datos en lo que va de este año. Es un número bastante alto. Y por otra parte, según un estudio realizado por Verizon, nos indica que el 68% de las violaciones de datos tardaron meses o más en descubrirse. Hay que tomar en consideración que los atacantes utilizan técnicas avanzadas el día de hoy y se mantienen de forma silenciosa hasta llegar a su objetivo. Por eso es que se tarda tanto tiempo en llegar a descubrir esta infiltración, esta fuga de datos o este tipo de ataques. Eso por un lado. Pero por otra parte también todo lo que tiene que ver con los eventos regionales pueden tener una repercusión mundial. Por ejemplo, aquí podemos ver que en lo que va del año han crecido muchísimo los ataques de phishing relacionados a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, que los ciberdelincuentes utilizan este tipo de temáticas regionales para lanzar ataques a nivel mundial, por ejemplo, ataques de phishing relacionados con donaciones. Y por otra parte también está el hecho de que existe el día de hoy el malware como servicio. Es decir, que los ciberdelincuentes, las organizaciones delictivas ya no tienen que desarrollar el malware, ya no necesitan especialistas o delincuentes para que puedan desarrollar este tipo de amenazas. No, simplemente lo pueden hacer accediendo a la dark web y visualizando o revisando los diferentes tipos de servicios que ya están a disposición de todo el mundo. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí, datos de acceso a través de VPNs o escritorios remotos de una organización en particular. De hecho, aquí podemos ver los costos de esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este escenario? El ciberdelincuente compra esta información y puede organizar un ataque en contra de una empresa en particular. Entonces vemos que esto ya fluye de diferente forma e incluso podemos visualizar el día de hoy que existen temas como ransomware como servicio o temas de ataques de denegación de servicio también como un servicio que se puede adquirir. Por ejemplo, en épocas electorales, en épocas de votaciones, esto se lo puede manejar de una forma bastante ágil en ese aspecto. Entonces, como podemos ver en este punto, la evolución de las organizaciones, por un lado, ha permitido que todas las personas, las empresas puedan manejar sus aplicaciones de una forma mucho más ágil. Sin embargo, eso ha permitido que la superficie de ataque crezca y, por ende, también los diferentes tipos de ataques a nivel mundial. Ahora, centrándonos un poco más en la definición de una estrategia de ciberseguridad para las organizaciones, esta frase me parece bastante interesante de Lord Kelvin. ¿Qué nos dice? Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto tiene mucha relación con la definición de una estrategia. Hay que tomar en consideración que una estrategia, un procedimiento o una política no es algo estático. Es algo que se tiene que ir mejorando con el tiempo con base en los resultados iniciales que manejamos. Por eso me llamó y me gustó muchísimo esta frase que vemos en este punto. Ahora sí, centrémonos más en la estrategia de la ciberseguridad. ¿Y por qué decimos que esta estrategia debe ser transversal para toda la organización? ¿De dónde surge la iniciativa, por así decirlo, de definir un desarrollo de una estrategia de ciberseguridad? Generalmente surge de las áreas de TI o de seguridad de la información. Entonces, es importante indicar que estas áreas siempre están enfocadas en buscar y proteger a la organización de cualquier tipo de ataque que se pueda presentar. ¿Qué implica esto? Implica establecer controles, establecer bloqueos, establecer monitoreos, entre otras cosas. Entonces, si la política, si la estrategia se define solo a nivel de estas áreas, cuando se implementan este tipo de controles pueden causar ciertas molestias o incluso problemas en el resto de las áreas de la organización. ¿Por qué? Porque primero no se ha definido o no se ha socializado o no se ha desarrollado esta estrategia con todas las áreas de la organización. Porque al igual que cualquier empresa, cada área tiene su objetivo específico.
Sin duda que toda la organización tenemos un objetivo único, pero cada una de estas áreas lo hace de forma independiente, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros desde el área de TI o de seguridad de la información definimos una política que implique bloquear el uso de dispositivos extraíbles y lo aplicamos a toda la organización, es posible que el área financiera necesite utilizar este tipo de dispositivos extraíbles, por ejemplo, y causemos ese bloqueo en el normal funcionamiento de esta organización. Entonces, aquí es donde definimos primero que el desarrollo de la estrategia de ciberseguridad debe estar enfocada y alineada a los objetivos del negocio. Y por otra parte, este desarrollo de esta estrategia debe estar apoyada y toda la organización debe trabajar en el desarrollo de esta estrategia como tal. Porque ahí vamos a poder conocer cuáles son las necesidades del área administrativa, del área de talento humano, del área financiera o del área legal. Es decir, que cuando nosotros ya tengamos lista la estrategia, las políticas y los controles, va a ser mucho más natural y mucho más fácil que todas las áreas en la organización puedan adaptar estos controles. Porque, por supuesto, también vamos a ver que están alineados a los objetivos del negocio y, por supuesto, tenemos el respaldo de la alta gerencia, de las cabezas de la organización. Entonces, esto es algo esencial y por eso es que debemos tener claro que toda estrategia de ciberseguridad debe estar alineada y ser transversal para toda la organización. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos claro este punto, nos llega la siguiente consulta. Ok, sé que mi estrategia debe estar alineada al objetivo del negocio, debe ser transversal y debe ser desarrollada por todas las áreas o departamentos de mi empresa. Entonces, aquí el siguiente punto es, ¿en qué pensamos cuando queremos definir una estrategia de ciberseguridad? Generalmente, lo que se nos viene a la cabeza es procedimientos, políticas, planes de acción, herramientas, buenas prácticas, etc. Y está bien, porque eso es lo que tenemos que implementar cuando vamos a establecer esta estrategia de ciberseguridad. Una vez que tenemos este claro, nos viene la siguiente pregunta, es decir, ahora, ¿cómo yo defino la estrategia de ciberseguridad? ¿En qué me voy a apoyar? ¿En qué me voy a basar? ¿Qué camino debo seguir? Entonces, en ese punto es importante indicar que las organizaciones pueden elegir diferentes caminos. No hay algo establecido o algo ya estrictamente definido que tengan que seguir como tal las organizaciones. De hecho, para definir esta estrategia de ciberseguridad podemos basarnos en estándares nacionales o internacionales, de la misma forma como regulaciones, legislación nacional o internacional igual, o también, por ejemplo, lineamientos corporativos. Entonces, aquí, por ejemplo, las organizaciones pueden decir, ok, yo voy a definir mi estrategia de ciberseguridad basado en la ISO 27001. Perfecto, puedo trabajar en ese escenario. Otra me puede decir, yo quiero trabajar basado en el framework de NIST. También es válido, e incluso PCI o también en GDPR. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver aquí es que la estrategia de ciberseguridad que vamos a adoptar y que vamos a implementar en la organización se pueden basar en estos estándares, regulaciones o lineamientos corporativos. Eso es importantísimo tomarlo en consideración. Y como les decía hace un momento, no tenemos una línea predefinida o una línea base para decirle no. Todas las organizaciones tienen que basarse en este modelo, en este framework, en este estándar, ¿no? Todo dependerá del giro de negocio, del tipo de organización para poder definir nuestra estrategia de ciberseguridad. En ese escenario, ¿qué es lo que nosotros como GMS proponemos para apoyar a las organizaciones a definir esta estrategia de ciberseguridad? Bueno, ahí es importantísimo indicar que como GMS nosotros recomendamos, proponemos soluciones de ciberseguridad a nuestros clientes, soluciones como de protección de dispositivos móviles, protección de dispositivos de punto final, soluciones de protección de datos, seguridad perimetral, entre otros. Pero un componente muy importante de GMS viene a ser las soluciones y servicios propios, es decir, desarrollados por GMS. Ahí nosotros contamos con nuestro CSIRT, con nuestra área de consultoría y con nuestra área de ingeniería. En el caso particular de nuestra área de consultoría, nosotros podemos desarrollar diferentes servicios para nuestros clientes, ¿ok? Acoplándonos a sus necesidades. Y dos de estos servicios o consultorías que proponemos para desarrollar estrategias de ciberseguridad viene a ser, por un lado, el sistema de nivel de madurez y otro también puede ser la consultoría para el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la ISO 27001 versión 2022. Estos son los servicios en los que me quiero centrar el día de hoy y cómo la implementación de estos les pueden ayudar a desarrollar esa estrategia de ciberseguridad. Empecemos por el sistema de nivel de madurez. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea acerca de este servicio, partamos
por las siguientes consultas. De hecho, el sistema de nivel de madurez de GMS nos va a ayudar a responder estas consultas que les voy a plantear en este momento. Por ejemplo, la primera nos dice, ¿tengo identificado mis recursos de información críticos? Es decir, ¿cuáles son esos activos de información de la organización? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿están estos activos bien protegidos? Es decir, ¿mis activos críticos tienen la protección, tienen los controles necesarios y recomendados? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿sé dónde estoy y a dónde tengo que llegar en seguridad de la información? Esa es otra pregunta importantísima. Generalmente a veces no las podemos responder porque ¿qué es lo que planteamos y qué se suele hacer en algunos casos? Por ejemplo, primero se establecen ciertas herramientas y luego se va a validar cuáles son las necesidades de la organización. Entonces, nuestro sistema de nivel de madurez primero nos va a ayudar a responder estas consultas que les planteo en este momento de una forma mucho más ágil. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Aquí permítanme presentarles nuestro modelo de trabajo, el cual incluye un marco de análisis en los que validamos, por ejemplo, la organización, si está regida por algún tipo de normativa, algún tipo de estándar o algún tipo de política exterior, por ejemplo. Luego, trabajamos en una evaluación de riesgos y aquí es donde viene el siguiente punto importantísimo del servicio que hace referencia a la calificación de madurez. ¿Ya? Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Y el siguiente punto hace referencia a la priorización según el ROI. Es decir, por dónde yo debo empezar a implementar esos proyectos que me van a llevar a un nivel de madurez mucho más alto. Aquí es donde vamos a definir ese punto y, por supuesto, la definición y establecimiento de un roadmap de mejora continua. Cómo yo puedo ir mejorando en el tiempo cuando voy implementando diferentes proyectos, diferentes procesos, diferentes políticas o diferentes controles. Así es como nosotros estructuramos este servicio del sistema de nivel de madurez. ¿Ok? Ahora, ya centrándonos un poco más en el servicio como tal. ¿Cuáles son los objetivos de este? Primero, nos permite medir la situación actual de los controles implementados el día de hoy en la organización versus la expectativa del cumplimiento. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros planteamos como base para nuestro servicio son los controles de seguridad de GMS. ¿Pero qué es esto? Netamente vienen a ser controles que nosotros hemos tomado de diferentes normativas o estándares, por ejemplo, PCI, ISO 27001, NIST, entre otros. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar estos controles y tropicalizarlos para la realidad de la región. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros definimos los controles de seguridad de GMS. No nos inventamos nuevos controles, sino que tomamos lo mejor de lo que ya estaba definido. Entonces, en esta primera fase lo que hacemos es medir la situación actual de la organización versus esos controles que nosotros recomendamos. ¿Ok? Entonces, eso es la base de nuestro servicio. Sin duda que esto se puede acoplar, ya que al ser un servicio propio de GMS, podemos hacer esta validación no solamente contra los controles de seguridad de GMS que les acabo de comentar, sino también lo podemos aplicar, por ejemplo, a estándares como ISO 27001, PCI o cualquier normativa o estándar que ustedes puedan manejar a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. Lo que vemos en este caso en particular a la derecha son los diferentes controles mediante los cuales nosotros hacemos este análisis inicial. Aquí, por ejemplo, podemos ver controles que ya están cubiertos por la organización, por ejemplo, controles que hacen referencia a la seguridad perimetral, seguridad de endpoint, seguridad de dispositivos móviles, los que se muestran en color verde. Los que se muestran en color amarillo hacen referencia a los controles que tienen oportunidad de mejora, es decir, que tal vez están en una fase de implementación inicial. ¿Okay? ¿Qué tal si estamos trabajando en la implementación de un WAF para proteger nuestras aplicaciones web? Eso es lo que nos muestran los recuadros en color amarillo. Y los que están en color rojo son los controles que no han sido implementados en la organización. Entonces, basados en este análisis, nosotros entregamos una calificación del nivel de madurez de la organización versus los controles de GMS. Como les había comentado, esto se puede hacer también de forma global para otro tipo de estándares. Es decir, nos acoplamos a las necesidades de la organización. Una vez que tenemos esta visión acerca de qué es lo que cumple la organización versus la expectativa de cumplimiento, es donde ya podemos priorizar y enfocar las acciones y también la asignación de recursos. Es decir, ok, voy a empezar por los puntos que están en color rojo que vemos aquí. Aquí, basado en este tema de priorización, yo voy a definir por dónde tengo que empezar. ¿Cuáles son los proyectos que la organización tiene que ejecutar para llegar a elevar su nivel de madurez?
¿Ok? Entonces eso lo hacemos con los controles que no están siendo implementados, con los controles que tienen oportunidad de mejora. Entonces aquí es donde ya definimos ese roadmap de proyectos. ¿Ok? Aquí vamos a establecer una línea de tiempo para la ejecución de los proyectos, vamos a validar qué tipo de soluciones o servicios pueden implementarse para cubrir esos puntos y por supuesto también las inversiones que la organización tendría que realizar para llegar a ese nivel de madurez mucho más alto. ¿Ok? De hecho, algo que nosotros les entregamos como parte del servicio es este gráfico, es esta matriz de riesgo versus exposición. Aquí lo que nos muestra esta gráfica es en qué tenemos que centrarnos, qué es lo que tenemos que trabajar de forma urgente y cuáles serían los puntos importantes que debemos atender, los que se muestran en la parte superior derecha, en los controles que tienen un alto nivel de exposición y también un nivel de riesgo alto. En estos son los proyectos prioritarios. Por ejemplo, vamos al hecho de que la organización tenga un portal transaccional de compras en línea, ¿ya? ¿Y qué tal si este portal no está siendo protegido por un WAF? Entonces, el nivel de exposición del portal de compras es alto y el riesgo también es alto porque no tengo implementado una capa de seguridad. Entonces, en ese caso particular, la idea es que nosotros debemos proponer y recomendar que uno de los proyectos urgentes que se deben atender en la organización es este, el de la implementación de una plataforma de firewall de aplicaciones web, por ejemplo. Y eso es lo que nos va mostrando las diferentes burbujas que vemos aquí en la gráfica. Y una vez que hacemos ese análisis, esa priorización basado en la vertical del negocio, en el tipo de organización, en el tipo de aplicaciones y servicios que maneja, ahí es donde podemos llegar al siguiente punto, a definir un roadmap de mejora continua. Es decir, aquí definimos, y tal como se lo puede ver, los proyectos que deben ser implementados de forma urgente y el periodo de tiempo, el intervalo de tiempo en el cual se deben ejecutar. Como lo podemos ver aquí, se puede definir por Q o por mes, ¿ya? Depende de cómo se establezca ese análisis en conjunto con la organización. Y aquí incluso podemos ver que a medida que se van implementando estos proyectos, podemos visualizar cómo va mejorando el nivel de madurez de seguridad de la información en la empresa. Aquí vemos la mejora continua y cumplimiento. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque parto del hecho de que yo ya tengo implementados ciertos controles, políticas o herramientas en la organización, pero quiero saber cuál es mi nivel de seguridad con esas herramientas. Entonces hago el análisis inicial. Una vez que yo conozco cuáles son las principales brechas en la organización, voy al siguiente paso, que es la priorización que vimos hace un momento. Y una vez que yo defino la priorización, establezco ya este roadmap de mejora continua o el roadmap de proyectos que me pueda permitir identificar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que ejecutar para llegar a mi nivel de madurez esperado. Eso es lo que podemos manejar en este caso. Y algo interesante con respecto al servicio es que como parte del mismo nosotros entregamos el acceso al portal del GMS Security Center. ¿Qué nos entrega esto? Es un portal desarrollado por GMS, por nuestra área de innovación y desarrollo, que nos permite tener un seguimiento continuo en el tiempo acerca de cómo estamos mejorando en este nivel de madurez. Es decir, que si yo tengo un nivel de madurez inicial de un 60% y a medida que voy implementando proyectos quiero saber cómo voy mejorando, simplemente actualizo la información en nuestro portal y automáticamente ya tengo mi nuevo porcentaje de nivel de madurez. Eso es algo interesante porque tengo una herramienta que me va a dar una visión dinámica de la mejora que tengo en la organización y eso me da bastante valor con respecto al servicio como tal. ¿Ok? Este es uno de los primeros servicios que me van a permitir definir esa estrategia de ciberseguridad. Todavía no hablamos ya de la definición de políticas como tal, sino que nos van a permitir saber dónde estamos, cuáles son las brechas y qué es lo que tengo que hacer para mejorar esa postura de seguridad. Ahora, si nosotros ya pensamos en algo mucho más estructurado, lo que se propone en ese escenario en particular es la consultoría para el diseño e implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la ISO 27001 versión 2022. ¿Okay? Seguramente todos y las organizaciones en general ya piensan en implementar un SGCI, en llegar a una eventual certificación ISO 27001 y es factible, cualquier organización puede llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque tiene varios beneficios. Primero, y algo esencial, es que nos va a permitir asegurar la continuidad del negocio. Ya vamos a verlo más adelante en detalle el por qué. También me va a permitir minimizar las pérdidas.
Es decir, que si yo definí un plan de continuidad de negocio, un plan de respuesta a incidentes, definí controles de seguridad en etapas iniciales, cuando tengo un ataque, el tiempo de recuperación va a ser mucho más bajo. Entonces voy a minimizar las pérdidas como tal. Sin duda que la implementación de un SGSI también me va a dar prestigio, credibilidad y competitividad versus la competencia. Y por supuesto también me va a permitir cumplir los requisitos normativos en el caso de que fuera necesario. Entonces, por una parte tenemos que la implementación de un SGSI me permite robustecer mis procesos, asegurar la información, minimizar pérdidas y por supuesto los temas agregados, por así decirlo, que es la credibilidad, el prestigio y por supuesto cumplir con los requisitos normativos. Ahora, si ya nos centramos un poco más en qué es lo que incluye y cómo yo defino un SGCI en una organización, aquí planteamos 4 preguntas. Y la primera, el SGCI me va a permitir identificar qué se requiere proteger. Por ejemplo, primero, ¿qué es lo que vamos a proteger? Un proceso de negocio o los activos de la información. Recordemos que una organización como tal no se puede certificar ISO 27001, sino que los procesos de negocio son los cuales van a estar certificados. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Primero, ¿qué quiere protegerse? En este caso, los procesos de negocio. ¿Cuáles? Los procesos críticos de negocio. Los procesos que están relacionados a ese objetivo que todos buscamos como organización. Eso es lo primero que debemos tomar en consideración. Puede ser algún servicio, algún producto, etc. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. El segundo, ¿por qué protegerlos? Primero, porque por el valor que tienen para el negocio. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo la organización se dedica a la venta de productos en línea, ¿qué proceso yo podría certificar? Por ejemplo, el proceso de venta en línea de productos de consumo masivo, por ejemplo. Entonces ahí yo ya voy definiendo qué quiero proteger, por qué lo voy a proteger y por supuesto el por qué hace referencia también a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad requerida de la información. ¿Ok? ¿Y de qué lo vamos a proteger? Lo vamos a proteger principalmente de las amenazas y vulnerabilidades. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Mediante la implementación de una metodología con prácticas de gestión de riesgos, implementando un proceso estructurado y con la mejora continua. Entonces, aquí ya podemos ver y estructurar y cómo podríamos implementar un SGCI en nuestra organización. Entonces, el primer punto, definir para qué procesos de negocio vamos a hacer la implementación del SGCI y una eventual certificación, por supuesto. Luego ya vamos a establecernos el por qué protegerlos, eso es importantísimo, de qué protegerlos, conocer cuáles son las amenazas y cómo protegerlos. Aquí es donde ya viene el establecimiento de esa estrategia de ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo y algo que debemos tomar en consideración. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos este proyecto? Aquí podemos ver que existen diferentes fases. En total, son 5 fases. La primera hace referencia a un análisis de brecha, es decir, cómo es la situación actual de la organización frente a los controles de la ISO 27001. Entonces hacemos una validación general, entrevistas, análisis con los responsables para validar cuál es el día de hoy el cumplimiento de los controles versus la normativa. Eso es la primera fase. En la siguiente fase es la planeación. Una vez que ya sabemos cuáles son las principales brechas, vamos a establecer ese plan de trabajo. Cuáles son las personas involucradas a nivel de toda la organización, de las personas que manejan estos procesos. En la fase 2 se va a establecer el diseño, es decir, análisis de riesgos y análisis de partes interesadas. Esto es importantísimo, ¿no? Porque vamos a hacer un análisis de riesgos en la organización. Y por supuesto también saber qué áreas de la organización o qué personas o qué responsables están relacionadas con esos activos para identificar el riesgo, ver el tratamiento del riesgo, cuáles son el riesgo que vamos a aceptar, entre otras cosas. Importantísimo. En la fase 3 vamos a llegar hasta la guía de implementación. Es decir, toda la documentación en la cual se van a encontrar las políticas, procedimientos, plan de capacitación, controles que se deben implementar, entre otras cosas. Es información ya bastante detallada acerca de esos siguientes pasos que debe tomar la organización. Y por último, en la fase 4 tenemos ya la auditoría interna. Es decir, validar con todos los controles implementados, los procesos, las políticas y la capacitación, cómo estaríamos o cómo está la organización para una eventual certificación. Es decir, aquí ya vamos a tener esa visión clara. Es decir, si el objetivo de la empresa es llegar a una certificación,
En este punto vamos a saber qué tan preparados estamos. Si hay mejoras que hacer, perfecto. Como parte del servicio, damos recomendaciones y acompañamiento para que esas mejoras sean implementadas. Y la siguiente fase sería ya la eventual certificación, que en ese caso particular, y es importante indicar que eso ya depende 100% de la organización, porque la certificación y la auditoría externa viene dado por un ente también externo. Entonces, nosotros, como podemos ver aquí, las acompañamos desde la fase 0 hasta la fase 4. E incluso le damos acompañamiento en la auditoría externa, pero, como le acababa de comentar, la auditoría externa la realiza también un ente externo, ¿ya? Y en ese punto es cuando nosotros decimos, perfectos, la organización ha obtenido la certificación ISO 27001 que estuvo buscando. Es importante indicar también acá que si bien es cierto, podemos entregar este proyecto de forma completa, también puede ser entregado en fases. Por ejemplo, ¿qué tal, al igual que el nivel de madurez que vimos hace un momento, qué tal si una organización únicamente quiere hacer el análisis de brecha frente a la ISO 27001? Sería únicamente trabajar en la fase 0. ¿Qué tal si queremos ya establecer el diseño del análisis de riesgos, por ejemplo, o las políticas y procesos? Lo podríamos hacer hasta la fase 2. Lo interesante de que esto sea una consultoría propia de GMS es que nos acoplamos a esas necesidades que puede tener el cliente con respecto a la implementación de un SGCI. Importante indicar, como les comentaba hace un momento, ¿qué es lo que debemos tener claro en este escenario? Primero, cuántos procesos sobre los cuales vamos a trabajar. Importante el tiempo. El tiempo puede estar en un promedio de unos 8 a 10 meses para la implementación del SGCI. A esto hay que sumarle el tiempo requerido para la auditoría interna, el tiempo adicional para mitigar las brechas detectadas o las no conformidades y por supuesto el tiempo adicional para la certificación como tal. Hablamos de que esto puede llevar en promedio, puede ser tal vez unos 12 a 14 meses como tal, para que lo tomemos en consideración. Y así es como nosotros ya podemos llegar a definir esa estrategia de ciberseguridad. Y de hecho, cuando hablamos de la implementación de un SGCI, esto es completamente transversal para todos los departamentos de la organización, porque ya se definen políticas que deben ser cubiertas por todas las áreas, por todas las personas y por todos los departamentos. Y por supuesto que al implementar un SGCI ya tenemos el respaldo de la alta gerencia y de las directivas de la organización y es mucho más fácil adoptar. Y por supuesto, aquí ya tenemos la mejora continua, ¿verdad? Porque el tema de la implementación de un sistema implica que lo vayamos mejor, que lo midamos, que veamos cómo se está siendo adoptado por la organización para llegar a ese punto de mejora, para irlo mejorando de forma continua en el tiempo. Y por supuesto, todos estos servicios, tanto el de servicio de nivel de madurez como la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, los apalancamos en nuestra plataforma de GMS Security Center. Como les decía, esta es una plataforma dinámica que nos permite tener visibilidad y trazabilidad de cómo estamos mejorando en el tiempo, cuáles han sido los antecedentes o cómo estuvo la situación inicial versus la situación actual. Entonces, eso es algo que se entrega como parte del servicio. Y por supuesto, el acompañamiento del Project Manager de la oficina de manejo de proyectos de GMS y por supuesto acompañado de los especialistas que tenemos en nuestras diferentes áreas, tanto de consultoría como de ingeniería que les apoyamos en todo el proceso de la entrega del servicio como tal. Eso es lo que les quería comentar con respecto a esto. Les agradezco muchísimo por su tiempo y que tengan un excelente día. Muchas gracias.